Hola muchachos, aquí vamos con la cápsula de interés simple y compuesto para su actividad de fiestas patrias. El objetivo a trabajar es el mismo que hemos trabajado durante todo el año, es el que prioriza el Ministerio de Educación y tiene que ver con el fundamentar decisiones en el ámbito financiero y económico, personal o comunitario a partir de modelos que consideren porcentajes, tasas de interés e índices económicos. Recordemos que partimos el año y las primeras actividades ya dentro de la pandemia hacían relación a a trabajar directamente lo que era los porcentajes, ¿no es cierto? Y intereses y pago de IVA y todo eso, ¿no es cierto? Y después ya con el proyecto del COVID-19 trabajamos los índices económicos, ¿ya? Y con el terremoto trabajamos lo que era el logaritmo, ¿ya? Esa era otra parte, ¿ya? Eso era específicamente otra parte, ¿ya? Pero lo importante es de que ahora retomamos ese OA, ¿no es cierto?, el principal, para poder trabajar esta parte, y nos vamos a basar básicamente en lo que son tasas de interés, ¿ya? De cierto modo lo habíamos tocado, pero lo habíamos tocado netamente como referencia a hablar de algunos porcentajes, ¿ya? Y hay que entender de partida cuáles son estos dos tipos de interés que ocupa el mercado actualmente, ¿ya? Bueno, lo primero es, ¿qué es un interés? ¿Ya? El interés es una cantidad de dinero que se genera en un periodo de tiempo durante el cual se mantiene una inversión, ahorro o un préstamo. ¿Ya? Por ejemplo, si yo te presto 10.000 pesos a ti y te cobro un interés del 10%, significa que cuando me tengas que pagar de vuelta, no me pagas los 10.000 que te presté, sino que me pagas 11.000. ¿Ya? ¿Por qué 11.000? Porque te estoy cobrando los 10.000 que te presté más un interés, que esa es la ganancia en el fondo que se da. ¿Ya? Entendamos de que los bancos o cuando tú colocas tu plata en el banco en una cuenta de ahorro y te pagan intereses a ti por meter esa plata en el ahorro, en el fondo estás generando una ganancia. No se hace por altruismo, en este caso que el banco te presta plata, simplemente porque también es un negocio. Ellos en parte quieren recuperar su plata que te prestaron y además la ganancia que están recibiendo por ello. ¿Ya? Es decir, es la rentabilidad que produce el capital inicial. Cuando se habla de capital inicial, estamos hablando del monto que tú prestaste o depositaste en tu cuenta de ahorro y generalmente se expresa en porcentajes y se calcula de forma anual, ¿ya? Y a veces también mensual, pero ahí hay que verlo bien, ¿ya? Vamos con el primer tipo de interés, el interés simple. Es aquel interés que es calculado y pagado sobre el capital inicial durante cierto periodo, no sufre variaciones, por lo tanto el capital no varía. Es el ejemplo que hice con los 10.000 pesos, porque si yo dije ya me lo van a pagar en una cuota, calculé el 10% de los 10.000 pesos y los añadí al capital inicial y obtuve cuánto me iban a pagar de vuelta. O sea, el interés son 1.000 pesos. ¿Ya? Cada vez que inicie un nuevo periodo de inversión o crédito, el interés se mantendrá igual. El interés se calcula y se paga sobre el capital inicial. Por ejemplo, hay una opción donde tú haces depósitos a plazos. Depositas por 30 días, 60 días, 90 días, una cantidad de plata. Y eso genera un interés. ¿Ya? Eso es lo que es un ejemplo claro de lo que es un interés simple. ¿Ya? Eh, Básicamente se aplica el interés entonces directamente sobre el monto inicial y nada más. ¿Ya? Por eso es un interés simple. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos para calcular esto? Es saber cuál es el capital inicial, cuál es el interés aplicado al capital inicial. Este se expresa dividiendo la tasa de interés en 100. Por eso lo necesito el valor decimal, no el valor en porcentaje. Así que siempre divídalo en 100. O lo transforman, por ejemplo, el 58% es 0,58. Esa transformación lo habíamos visto en clases muy simple de hacer. El tiempo o periodo de la inversión o crédito. Esto se expresa en años, meses o días. ¿Ya? Lo importante es que el interés lo tengamos también en años, meses y días. Si yo te pido que lo calcules en meses y te doy el interés en años, estás obligado a ese interés en años dividirlo en 12 para tenerlo en meses, ¿ya? Así que hay que tener claridad con eso. Y la I sería el interés pagado o cobrado si es un crédito al vencimiento del periodo. Entonces, la fórmula es la siguiente, es muy simple, ¿ya? El interés a pagar va a ser siempre el capital por la tasa de interés por la cantidad de tiempo o periodo de la inversión o crédito. ¿Ya? En este caso, yo dije, mi capital eran 10.000 pesos, mi interés era un 10%, así que multiplico por 0.10 por
1. ¿Por qué? Porque en este caso es una sola cuota, ¿ya? Entonces, si lo veo desde ese punto de vista, me da 1000 pesos. Y el interés son 1000. O sea, importante entender de que esta fórmula calcula solamente el interés. Si yo quiero saber el costo total del crédito, debo sumar este resultado y sumárselo al capital inicial, que sería los 10.000 pesos. Ahí me da las 11.000, ¿ya? O sea, esta fórmula solamente me da el interés. Si quiero saber el costo total de un crédito, tengo que sumar este interés al capital inicial, ¿ya? Eso tiene que quedar claro para el asunto de la actividad después, ¿ya? Aquí hay un ejemplo. Calcular el interés pagado que se generaría sobre un capital de 100.000 pesos a una tasa de 5% anual durante un periodo de 2 años. La fórmula se aplicaría de forma siguiente. El capital inicial son 100.000 pesos. El interés es el 5%, 0.05. Recuerda que 0,5 es 50%. 0.05 el 5% por 2. Si te das cuenta, aquí es importante de que el interés está anual. Y en la cantidad de tiempo también está en años. 2. ¿Ya? Si fuera este mensual, este 2 años tendría que cambiarlo por un 24, que serían los 24 meses. ¿Ya? Entonces tiene que quedar claro eso. Entonces en este caso me da 100.000 por 0.05 por 2, que son los 2 años, me da 10.000 pesos. Significa que después de 2 años, mis 100.000 pesos que tengo ahorrando me van a dar un interés de ganancia a mí de 10.000 pesos. ¿Ya? Si te das cuenta, un 5% anual es poquito. O sea, después de 2 años, 100 luquitas que tenías guardadas te dieron solamente 10 luquitas. ¿Ya? Pero no deja de ser, finalmente, si eso es lo importante. ¿Ya? Todo es ganancia en el fondo. ¿Ya? Si te das cuenta, es muy simple. O sea, lo que me genera es esto. No estoy diciendo que 10 lucas es lo que voy a tener. Estoy diciendo que 10.000 pesos es lo interés que voy a ganar. Por lo tanto, ¿cuánta plata va a tener mi cuenta? Va a tener 110.000 pesos. Porque hay que sumar el interés al capital inicial. 110.000 pesos. ¿Ya? O si fuera un crédito, en el fondo serían 110.000 pesos lo que tendría que pagar. ¿Ya? ¿En cuántas cuotas? 2. O depende. Si son 2 años y lo hacen mes a mes, divídelo en, en 24 y ahí te da cuánto va a ser la cuota. Lo importante es que de interés en 2 años vas a tener que pagar 10.000. ¿Ya? Ese es un poco el juego con el que se va desarrollando esto. ¿Ya? Es muy simple aplicar la fórmula porque es una simple multiplicación. Después ya viene el interés compuesto. Es mucho más complicado. O sea, no está tan complicado, pero lo diferente que tiene es de que tú no le sacas el interés netamente sobre el capital una vez, como se hace en el simple, ¿ya? O sea, 10% se lo sacamos a cuánto plata me prestaron y listo. Sino que aquí se hace periodo a periodo. En este caso, por ejemplo, eh, si tú pides un crédito, ¿no es cierto? Y te dan un préstamo por 12 meses, tú calculas el interés el primer mes y para calcular el interés el segundo mes, se calcula sobre el monto que te prestaron más ese primer interés. ¿Ya? Entonces, para calcular los intereses de mes a mes, o periodo con periodo, lo que se hace es calcular sobre el periodo que ya, o sea, sobre el interés que ya se había sacado. Por lo tanto, en el fondo, si es un préstamo, el banco gana mucho más. Si es un ahorro, tú ganas mucho más. ¿Ya? De esa forma se va trabajando directamente este interés compuesto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí dice, esto significa que en el caso de las inversiones o planes de ahorro, las ganancias generadas son sumadas al capital, y si comienza un nuevo periodo de interés, será calculada sobre la base de este nuevo capital. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, cuando yo digo que tú tienes un depósito a plazo. Si tú tienes un depósito a plazo de 30 días y metes 10 lucas, ponte que ganas 1.000 pesos, tienes 11.000. Si quieres renovar eso, se efectúa nuevamente en la misma tasa de interés, pero sobre los 11.000. ¿No es cierto? Porque ya no tienes 10.000, tienes 11.000. ¿Ya? Esto lo haces en el caso de que tú quieras hacer inversión o un plan de ahorro, ¿no es cierto? Pero en el caso de los créditos es exactamente lo mismo. El interés generado pasa a formar parte también de la deuda. Por lo tanto, terminas pagando más interés cuando es interés compuesto. ¿Ya? Las características del interés compuesto es que tiene 3 elementos básicos, ¿ya? Que los intereses se van sumando al capital en cada periodo. O sea, este va aumentando, o sea, pagas más intereses, ¿ya? Los intereses son cada vez mayores en cada periodo, ¿ya? Y en cada nuevo periodo de inversión o crédito el interés se calcula en base al capital actual, no al capital inicial, ¿ya? Esa es la gran diferencia que tiene.
Los elementos del interés compuesto es el capital final, es lo que finalmente vas a pagar, con lo que partimos, los intereses, ¿ya? Y el tiempo, que es el periodo de inversión, ¿ya? Si te das cuenta, entonces la fórmula es distinta a la del capital, el interés simple, porque en la fórmula de interés simple tú lo que calculas o lo que obtienes es el interés total a pagar. Que si quieres saber el capital final, lo que tienes que hacer es sumarle, ¿no es cierto?, el interés al capital inicial. Pero en este caso la fórmula del interés compuesto me arroja el valor del capital final. Porque recuerda que el capital inicial, ¿ya? El capital inicial se le considera un interés y el interés del siguiente periodo, del periodo 2, se hace considerando ya el interés que obtuviste en el primer periodo, ¿ya? Por eso se trabaja con este tipo de fórmula, el interés que se genera es mucho mayor, ¿ya? Entonces, aparentemente tú puedes tener una tasa más baja, pero al hacer compuesto el interés que se genera es mucho mayor, ¿ya? Eso es lo que queremos comprobar de forma práctica también en el ejercicio, ¿ya? Insisto en lo mismo, si yo quiero saber el costo total de un crédito, esta fórmula me lo arroja inmediatamente, el costo final, ¿ya? El capital final. En el caso del interés simple, esta fórmula me arroja solamente el interés, así que si yo quiero saber el costo total, tengo que pescar este valor y sumárselo al capital inicial, ¿ya? Lo que habíamos explicado hace un rato. Aquí hay un ejemplo. Para calcular el interés pagado que generaría sobre un capital de 80.000 pesos a una tasa del 15% anual durante un periodo de 2 meses. La fórmula que se aplicaría es la siguiente. Ahí tenemos el capital inicial, son 80.000, por 1 más 0.0125. Fíjate lo que hicieron acá. Aquí lo coloqué yo en una explicación aparte. Aquí me dijeron el 15% anual, dice. Pero me dice que calculemos sobre 2 meses. Entonces, años y meses no tiene nada que ver. Por lo tanto, el 15% se transformó a 0.15 y se dividió por 12 meses para sacar el interés mensual, que corresponde a 1.25% o 0.0125 de forma decimal. De ahí aparece ese número, ¿eh? Es que se transformó a interés mensual, el 15%. ¿Ya? En este caso, como es 2 meses, queda elevado a 2. Entonces tú metes esto en la calculadora, dices 80.000 por, abres tu paréntesis, 1 más 0.0125, cierra paréntesis, elevado a 2, y me da que el capital final son 82.012.5 pesos. ¿Qué significa esto? Que si yo quiero saber cuál es el interés a pagar, son los 2.012 pesos, ¿no es cierto? Que son la diferencia de los 80.000. Para que veas que esta fórmula me arroja el capital final y no el interés netamente tal, ¿ya? Por eso hay que estar atento directamente con lo que son las preguntas que se realizan.